Buenas tardes, otra cita con la programación cultural abierta del Colegio Profesional de Arquitectos de Álava. El título de este diálogo es el mismo que el del libro recién publicado, Vitoria desaparecida. Libro, por cierto, también desaparecido, agotado en un par de semanas. Es un trabajo esencialmente gráfico, plagado de imágenes, muchas desconocidas y rescatadas por su autor de nuestros ricos archivos. Imágenes en blanco y negro de una ciudad que fue y también de una ciudad que empezaba a ser otra cosa. Un libro esencialmente gráfico, pero no solo. Los textos que acompañan a las ilustraciones contienen una notable carga informativa y de contexto. Pero no nos equivoquemos, no es un volumen dedicado a la nostalgia de los mayores o a la nostalgia de lo no vivido de los más jóvenes. Es, como corresponde al autor, un atractivo y riguroso trabajo de análisis de la historia local. En este cóctel impreso encontramos, evidentemente, fotografías, algunas sorprendentes: sociología, urbanismo, arquitectura, política, en resumen, lo que fuimos, somos y lo que posiblemente explique lo que seremos. La tesis principal del libro es arriesgada para una parte de este público especializado en arquitectura y urbanismo. La actual Vitoria-Gasteiz se levanta sobre dos ciudades previas desaparecidas: la ciudad histórica y la revolucionada, que no revolucionaria. Aquí encontramos curas, soldados, funcionalidades diversas de grandes espacios urbanos, las modas arquitectónicas, los cambios, unos casi imperceptibles y otros impactantes, el poder de la industria y de sus trabajadores y las mutaciones en centralidades tradicionales debidas a las nuevas dimensiones urbanas. Todo recopilado y analizado por el autor, peso pesado de nuestro universo cultural y académico, Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea en el campus alavés de la UPV, del que fue vicerrector. También ha sido director del Instituto Valentín de Foronda y viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco. Con una producción de volúmenes de investigación cuasi compulsiva, se ha ocupado de nuestra historia política, social y los acontecimientos que nos han moldeado como ciudadanos del siglo XXI. ¿Cuántos libros has publicado? Varios. Muchísimos. Varios. Un ejemplo de este trabajo intelectual estajanovista es el siguiente. El libro, este trabajo, se presentó hace un par de semanas, antes de Navidad. Pues bien, eso fue antes de Navidad. Hace solo 15 días acaba de presentar otro del que es coautor y que se titula Industrialización y emigración en Álava, siglos XX y XXI. Materia que sin duda aparecerá en nuestro diálogo. Antonio Rivera, gracias por acompañarnos. Gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos cómo fue tu inmersión archivística en busca de fotos, porque creo que es interesante. Bueno, esto es una... Primero, buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia aquí y muchas gracias al Colegio de Arquitectos por dejarnos este magnífico lugar para charlar un rato, ¿no? Como bien decías, Paco, creo que fue el 18 de diciembre, justo antes de Navidades, cuando presentamos este libro para el gran público, y nunca mejor, porque acudió mucho público, hay que decirlo, ¿no? Y con antelación ya habíamos hablado los dos de un reto que era hacer una presentación, o una charla, más que una presentación, porque tampoco venimos a presentar ningún libro, sino hacer una charla en un escenario un poquito más arriesgado. Digamos que la exposición del otro día para el gran público era relativamente sencilla. Este es un libro sobre todo de imágenes, más allá de que uno quiera que le lean lo que acompaña a las imágenes, ¿no? Pero eso tiene una buena penetración dentro de ese gran público, y más en una ciudad como la nuestra, que tiene pues un sinfín de personas aplicadas a páginas web y portales donde tienen un conocimiento exhaustivo y erudito de cada una de las piezas urbanísticas, arquitectónicas, referenciales de la ciudad que han ido apareciendo y desapareciendo. Y yo he aprendido extraordinariamente mucho de ellos. Pero quería a la vez, ya que estamos hablando del espacio, del urbanismo, de la arquitectura, pues contrastar algunas ideas, 3, 4 ideas, no piensen ustedes que aquí viene uno con una tesis fuerte, ante un público exigente y riguroso que pudiera, poner en solfa algunas de las afirmaciones que uno hace. Vamos, que buscabas pelea, un poquito. No, y sobre todo tratar de establecer un contacto que no es tan habitual entre el mundo de la arquitectura y el mundo de la
la historia y que sin embargo están muy cercanos cuando tienes que analizar determinado tipo de cosas, ¿no? Y este ha sido un poco el objeto de esta reunión que, como digo, nos prometimos y comprometimos antes de la presentación general y aquí estamos, ¿no? Lo que decías que de dónde sale tanta información, bueno, si entre la sala hay alguien que se dedique mucho a este tema de las fotografías históricas de Vitoria, este libro no le habrá sorprendido en absoluto. Es decir, nuestros eruditos locales tienen un conocimiento extraordinario de todo lo que ha salido en. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se manejan en una gran cantidad informativa y quiere decir que, por fortuna, nosotros tenemos una enorme cantidad informativa. En la ciudad básicamente hay 3 fototecas, por utilizar el término más actual, ¿no? La mejor fototeca, sin duda, es la del Archivo Histórico, la del Archivo Municipal de Vitoria, ¿no? El que tenemos ahí en el campus, ¿no? Tiene a los fotógrafos tradicionales, a los Santiago Arina, Sobrado, Arqué, etcétera, ¿no? Los importantes, ¿no? Los que han ido fotografiando la ciudad pues a lo largo del siglo XX, básicamente, ¿no? Tiene varios cientos de miles de imágenes y tiene un único problema, y es que no lo tienen digitalizado. Y en los tiempos que corren, pues la digitalización es un asunto muy importante porque te permite trabajar no solo desde casa, que no es cosa menor, sino que tú vas haciendo la selección y sin embargo de esta manera cuando tú vas a buscar una foto pues tienes que hablar con las encargadas del archivo, que es gente majísima y tremendamente dispuesta, pero siempre tienes que utilizar pues un determinado filtro, ¿no? Lo contrario de esto es otra gran fototeca que tenemos, que es la Fotoaraba, que es la del archivo provincial, el archivo del territorio, también en el campus, ¿no? Que ha hecho bueno, pues un pelotazo, una apuesta formidable, que es volcar 350.000 imágenes, también de fotógrafos importantes, Alberto Sommer, sin ir más lejos, ¿no? Y otros más, ¿no? Que en realidad, aunque ha cogido una parte importante de la fotografía histórica, pero esa repetida, replicada, vamos a decirlo así, sus autores, los autores que tiene ahí el fondo, sobre todo, no solo está Guereñu, por ejemplo, ¿no? Pero sus autores sobre todo son más bien de la segunda mitad del siglo XX, pero tiene la gran ventaja de que accedemos a ella directamente, y entonces, claro, es un chollo absoluto, un magnífico buscador, desde mi punto de vista, muy rápido. O sea, yo os invito, Fotoaraba, y entras y pasas un rato formidable buscando. Y luego la tercera es Sancho el Sabio, que Sancho el Sabio tiene unos fondos interesantes, bastante más raros que los que tienen los otros dos, ¿no? Pero tiene un buscador horroroso, entonces es bastante complicado, entonces tienes que ir un poco con andadores, ¿no? Pero vamos, lo que te quiero decir, que el problema aquí no era tanto ir a buscar determinadas cosas, sino sobre todo elegir, ¿no? Elegir, porque tienes una abundancia enorme. Y luego, en mi caso, yo he construido el libro del revés, de lo que sería un libro de fotos. No me ha preocupado en demasía si la foto era la primera vez que se publicaba, si era inédita, si era de una belleza, no sé qué, no sé cuánto, sino que yo lo que hice fue construir un relato y a partir del relato buscar los santos, buscar los cromos, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, al principio tuve una pequeña discusión amigable, lógicamente, con la editorial, porque la editorial está acostumbrada, es una editorial catalana, que este es el 100 y pico libro, que ya ha saturado el mercado catalán y ahora empezó a invadir el vasco, ¿no? Entonces el año pasado hicieron Bilbao y este año, pues estas navidades han hecho Vitoria, Rentería, Donosti e Irún. O sea, que no estamos solos, ¿no? Y en mi caso, como yo no hablaba de una ciudad desaparecida, la ciudad histórica, que es la que sale bonita en las fotos, sino la ciudad revolucionada, la ciudad industrializada, y la ciudad industrializada de los 70 es la de la época del feísmo. Las fotos de los 70 son horrorosas, en la mayoría de ellas, ¿no? No las de blanco y negro, que salvan un poco la estampa, pero esas que se quedan entre el sepia y los colorines, ¿no? Son bastante horrorosas. Entonces la editorial puso algún reparo para que me viniera tan cerca en el tiempo, porque claro, una foto de Zaramaga, pues tú me dirás qué cosa tiene. A mí me dice mucho y posiblemente a vosotros también os diga mucho, y más si se explica, ¿no? Pero para un tipo que lea esto en, qué sé yo, en Cuenca o en Salou, dirá, qué foto más rara. Pero por eso me interesaba contar algo a través de las imágenes y no hacer solo un libro de imágenes. Entonces, este ha sido un poco el reto, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha tratado de solventar con esas 200 imágenes que salen aquí. Bueno, la Vitoria histórica es el proceso más habitual y la revolucionada, la industrializada de los años 60. Vamos a darle ahí. Claro, el primer argumento es ese, ¿no? Aquí no estamos hablando de
de una ciudad desaparecida, sino de dos ciudades desaparecidas, ¿no? Las ciudades históricas en general han desaparecido en una parte más o menos importante dependiendo del carácter de la ciudad. Esto no es una cosa específica de Vitoria, pasa absolutamente en todos los lugares del planeta, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en una ciudad industrial, ya no industrial, sino ya una ciudad claramente postindustrial, y lógicamente el escenario que tiene esa ciudad postindustrial básicamente es el que se corresponde con un tipo de funcionalidades características de la sociedad postindustrial. Léase, una gran cantidad de servicios y, en nuestro caso, una circunstancia muy singular, retenemos una gran cantidad de instalaciones industriales. Esto sí que es una cosa muy específica de Vitoria. Por lo tanto, ese es el escenario. Claro, normalmente cuando eso ocurre suele vivir un contingente de gente bastante importante. 264.000 personas en Vitoria. No somos una ciudad pequeña, somos una mediana ciudad, una mediana ciudad. Y esa gente suele vivir en viviendas habitualmente, ¿no? Es decir, busca unas residencias. Claro, esa ciudad nueva, esa ciudad en la que vivimos nosotros, se tiene que instalar en el espacio sobre otra ciudad distinta, es decir, tiene que modificar sustancialmente la funcionalidad. ¿Cuál es el punto de partida nuestro? El punto de partida nuestro es la vieja ciudad de curas y militares. Pero la vieja ciudad de curas y militares es la misma vieja ciudad de Salamanca, de Soria, de Ávila y de tantas y tantas ciudades españolas o de otros lugares donde se estilen los curas y los militares, ¿no? En nuestro caso hay una característica interesante, y es que esa ciudad en parte va a desaparecer, pero como digo, hay otra ciudad que emerge ex novo en Vitoria a partir de 1957, que es la Vitoria de nuestra particular revolución industrial, y que duraría aproximadamente pues, hacia mediados de los años 70, ¿no? Pues, los acontecimientos de marzo del 76 son un poco el punto de inflexión de esa continuidad desarrollista, ¿no? Y en ese momento se corta. Claro, si yo ahora os digo, ¿y cuáles son las imágenes, cuáles son los escenarios de esa Vitoria revolucionada? Pues los escenarios son el barrio de Zaramaga, el polígono industrial de Gamarra-Betoño y cosas por el estilo. ¿Y dónde está eso? Claro, Zaramaga sigue estando ahí, de aquella manera, pero Gamarra-Betoño, ¿dónde está? Es decir, en Gamarra-Betoño ya no es el Gamarra-Betoño que hemos conocido. Se lo voy a contar como dicen los de los monólogos, se lo voy a contar con imágenes. Bueno, primero quería arrancar con esta imagen, que cuando hablamos de Vitoria desaparecida, estamos en mitad del coso, en mitad de la Vitoria desaparecida ahora mismo, ¿no? Es decir, uno de los escenarios, de los espacios más singulares y característicos es una plaza de toros que ya no existe, como en tantos otros lugares donde la plaza de toros pues acaba desapareciendo o se acaba trasladando de lugar, ¿no? En nuestro caso, entonces, dos ciudades desaparecidas. La histórica, aquí vemos dos referencias inmediatas, ¿no? El convento de San Francisco en el mismísimo centro de la ciudad, o les traigo otra simplemente como ejemplo, que sería las Hermanitas de los Pobres, ¿no? A mí esta es una fotografía que me dejó estupefacto. Yo soy un niño de la Coronación y estudiaba en Samaniego. Háganse ustedes háganse idea del circuito que hacía yo todos los días cuando iba a la escuela al colegio Samaniego, ¿no? Quiere decir que pasaría por aquí todos los días 4 veces al día. ¿Quieren creer que cuando yo me he puesto a hacer este libro nunca había visto este edificio? O sea, esto es la memoria, ¿eh? Cuando hablamos de la memoria, significa que tú perfectamente puedes haber anulado de tu recuerdo un edificio de estas dimensiones, donde está el Atevi y todo eso, ¿no? A mediados de la calle Portal de Villarreal, y yo de este edificio ni me acordaba y lo tuve que mirar y desapareció en el 73, O sea, que no es que desaparezca en 1850, desaparece en el 53. Bueno, esta es la Vitoria histórica, es la ciudad tradicional que desaparece en todas partes, pero es que en nuestro caso desaparece también esta otra Vitoria, la Vitoria de Forjas Alavesas. Este era el edificio de oficinas, ¿no? El que estaba a la derecha yendo hacia Gamarra, ¿no? La Vitoria de Forjas Alavesas o la Vitoria de Lalas, por poner simplemente un par de ejemplos. El que haya desaparecido la primera Vitoria es una cosa bastante... No que haya desaparecido en su conjunto, obviamente, seguimos teniendo, como veremos, un casco viejo, una Virgen Blanca, una Plaza España, no sé qué, ¿no? Pero han desaparecido una cantidad de cosas realmente extraordinarias. Es decir, en el libro tú eliges mucho material porque se podría hacer un libro de 2.000 fotografías, no de 200. Han desaparecido una gran cantidad de cosas. Pero lo raro es que desaparezca una ciudad de los años 60-70. Esto sí que es, y no solo que haya sido raro, sino que sea raro en la medida en que seguimos siendo una ciudad muy industrial. Es
decir, lo que ha ocurrido sencillamente es que nos hemos ido a otro sitio. Es decir, que la industria moderna, la industria donde van los trabajadores, en términos generales, salvo las dos grandes, Michelin y Mercedes, siguen estando efectivamente en el mismo sitio donde empezaron, ¿no? Pero el resto de empresas han dejado envejecido por completo el polígono original, el polígono industrial de Gamarra-Betoño, y ha ido desplazándose y ubicando en nuevos escenarios donde, digamos, el gran templo de la modernidad industrial pues es Jundiz, que está digamos, en un tiempo, siglo XXI casi, en un tiempo muy distinto al que aquí nos ocupa, o si me apuran todavía más, pues sería el centro tecnológico, el parque tecnológico de Miñano, ¿no? Con lo cual, pues no, y no son solamente edificios industriales, cuidado, es que son edificios que tuvieron una funcionalidad, el de la estación de autobuses de 1950-51, se queda a mitad de camino de una ciudad y otra, ¿no? Corresponde en el tiempo con la ciudad histórica, pero sin embargo corresponde en la funcionalidad con esa Vitoria revolucionada, vamos a decirlo así, o en esa Vitoria industrial característica de los años 60, ¿no? Pero bueno, un edificio de unas grandes dimensiones. Y luego podremos hablar de estas cosas, ¿no? Uno de esos edificios cuya desaparición relativamente reciente generó polémicas sociales, disputas de orden político, indeterminaciones a la hora de qué hacer con la misma, etc. Bueno, hasta hoy, ¿qué les voy a contar de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la singularidad que tiene esto que les estoy señalando, ¿no? La dimensión del espacio ocupado por el ejército y su reconversión, la famosa desamortización y todo esto, para dar lugar a la ciudad nueva. Ahí podíamos... Claro, ahí hay un asunto muy interesante. Nosotros sabemos que hay una desamortización religiosa y civil, eclesiástica y civil en el siglo XIX, ¿no? Porque aprendíamos en la escuela y los más jóvenes siempre lo preguntamos en la selectividad y todos sabemos quiénes eran Madoz y el anterior, que siempre se me olvida, ¿no? Mendizábal. Menos mal que todavía hay estudiantes que saben más, que se acuerdan mejor que yo, ¿no? O jóvenes que se acuerdan mejor que yo. En este caso era rescatar un poco el argumento de la idea de desamortización entendida como reocupación de un espacio que está ocupando hasta ese momento un determinado tipo de funcionalidad y de ocupantes, perdón por la redundancia, para utilizarlo de otra manera, ¿no? Podría haber dicho que... Bueno, primero un detalle importante. En Vitoria, básicamente, la ciudad vieja, casco viejo, y sobre todo, más que el casco viejo, lo que hay fuera del casco viejo, pero la ciudad histórica, está ocupada básicamente por espacios civiles y militares hasta bien entrado el siglo XIX. Hay una diferencia entre los dos espacios, y es que los religiosos vienen de muy lejos, vienen de muy inicial en el tiempo, es decir, el convento de Santa Clara, donde se ocupa una parte para la Florida, las Brígidas, que ocupa una parte la nueva catedral, es decir, son los dos conventos que vamos a hablar luego, de San Francisco y de Santo Domingo, están entre el 13 y el 15, es decir, vienen de muy tarde. Sin embargo, en el caso militar, una buena parte o la mayor parte de las instalaciones militares son en realidad de finales del siglo XIX e incluso de la primera parte del siglo XX. Es decir, hablamos de dos procesos, entre comillas, desamortizadores, porque no lo sería en su estricto, ¿no? Pero en un caso de propietarios y de ocupaciones históricas que se pierden en el tiempo, y por el contrario otras en el caso militar que están muy cerca de nosotros en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el caso vitoriano hay una apuesta por parte de las instituciones, esto ya lo tenemos muy estudiado desde finales del XIX, para convertir al ejército en la maquinaria industrial, en la maquinaria económica que no proporcionaba la manufactura y que no proporcionaba la industria. Qué sé yo, los cuarteles de Flandes, que es el mejor ejemplo aquí enfrente, se construyen en realidad a partir de 1897. Entre el 97 y 1902, o sea que son muy recientes. Entonces retengamos este primer argumento de lo reciente de esa construcción en un caso y de lo antiguo que es en el otro. Pero sin embargo, en un caso y en otro, cuando va emergiendo la nueva ciudad, sobre todo después de la industrialización, va a ir reclamando y va ocupando estos espacios. Fíjense, ahí tienen un plano de la ciudad, ven que está tumbada la ciudad, ¿no? El norte estaría
hacia aquí, ¿no? hacia la derecha, está tumbada, ¿no? Es del tiempo de la República aproximadamente, y les he marcado solamente los espacios más claros, donde habría grandes extensiones de terreno ocupados sobre todo por instalaciones de funcionalidad militar o religiosa, ¿no? Tenemos en el norte de la ciudad, tendríamos el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo sería toda la manzana que recoge, pues desde el centro cívico Aldave hasta la calle Coronación, toda esa gran manzana sería lo que ocupaba ese gran espacio. Antes he citado las Hermanitas de los Pobres, ¿no? Que es el círculo que tenemos justo debajo. Es todo el Parque del Norte. Entre las Hermanitas de los Pobres y la Fundación Molinuevo se coge todo el Parque del Norte. La manzana es extraordinaria de dimensiones, ¿no? Pero metiéndonos más hacia vamos a bajar a lo que sería el costado oriental de la ciudad. Tenemos todo un espacio que he tenido que rescatar esta imagen cuando hemos venido aquí un poquito antes, porque se me había olvidado. El espacio oriental de la ciudad es el gran espacio militar, además del sur, ¿no? Fíjense, la imagen que tenemos arriba es una vista aérea también de los tiempos más o menos de la República, y ahí tendríamos, un poquito después de la República, ¿no? Y ahí tendríamos la referencia de la Plaza de España, y ahí tenemos toda una alineación que ven las casas de la Caja, de los años de la República precisamente. Enfrente tienen la gran manzana que va a ocupar el espacio con el Gobierno Civil y el Palacio de Justicia, que todavía está hoy. Si seguimos hacia adelante nos tropezaríamos inmediatamente con la cárcel, que también desaparece, la cárcel donde estaría ahora mismo Cortefiel, ¿no? Y luego nos tiraríamos hacia adelante y tendríamos justo enfrente del hospital, tendríamos todo un área que ocuparía hasta el edificio Panticosa, hasta el gobierno militar actual. Fíjense en las dimensiones. Todas esas manzanas las ocuparía una residencia de oficiales que había, los cuarteles de Panticosa, y todavía, si seguimos más hacia adelante, tendríamos el cuartel de caballería que estaba en la calle Santiago, por ejemplo. Es decir, son unos espacios realmente extraordinarios. Y a mano derecha tendríamos artillería, donde está ahora mismo el Corte Inglés, con lo cual ya ven ustedes las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Pero incluso más, ven ahí el cuadrado donde más o menos nos encontraríamos nosotros ahora, que serían las huertas de las Desamparadas. Las huertas de las Desamparadas ocupaban desde la portada del edificio que lo tenemos ahora hasta aquí aproximadamente, hasta la calle Los Herrán. O sea que estamos hablando de unas dimensiones auténticamente extraordinarias. Todos esos espacios van a ser desocupados, vamos a decirlo de alguna manera, a través de diferentes procedimientos, y precisamente todos esos espacios van a ser ocupados básicamente por ocupaciones de orden residencial. Es decir, la población pasa a ocuparse de otro tipo de funcionalidades, pero la población crece y la población va ocupando todos esos nuevos, en este caso, en el centro de la ciudad, todavía en el centro de la ciudad. Y va a haber un caso especial, que luego nos referiremos a él un poquito después, que es el caso del Paseo del Cuarto de Hora. El Paseo del Cuarto de Hora, aquí donde está ahora la universidad, tiene una significación un poco diferente, ¿no? Bueno, esos... Vamos a hablar un momento de San Francisco y de Santo Domingo. Sí, que tenemos mucho material. Sí, ahí hay una idea interesante, ¿no? Hay dos conventos que desaparecen más o menos a la vez en el tiempo, ¿no? Que son conventos, monasterios, vamos, porque le estoy llamando conventos, ¿no? Que son el de San Francisco abajo y el de Santo Domingo arriba. ¿Ven el almendra? El de San Francisco sería, pues, donde está ahora, pues lo que hemos dicho antes, todo lo que ocuparía desde donde estaba antaño la comisaría, todo el gobierno civil, las traseras de la cuesta del Portal del Rey, perdón, he dicho bien, del Portal del Rey, bajarían hasta el límite de la Plaza de los Fueros, ¿no? Toda esa enorme extensión. Y arriba tendríamos este es el convento de San Francisco. Ven ustedes cuando lo han derribado, se derribó en 1930, dio lugar a una polémica formidable. Ahora nuestros amigos de Álava Medieval están precisamente presentando una, que no la he visto, fui el otro día y estaba ya más lleno que cuando presentamos un libro y no pude entrar, ¿no? Pero hay un documental con imágenes muy interesantes sobre cómo en 1930 se derriba ese edificio y da lugar a este escenario, a todo este espacio, que es el que van a ocupar las casas de la Caja, que se llama, y el gobierno civil, ¿no? Y este otro sería, sin embargo, Santo Domingo, en el norte de la ciudad, ¿no?
el interior. Como ven, uno de estos arcos es el que está precisamente en el Parlamento Vasco, en la entrada del Parlamento Vasco. Es muy interesante la diferencia entre un sitio y otro. Como ven ustedes, uno está en el corazoncito de la ciudad, en la Muesca de la Almendra, y otro está al norte de la ciudad. El norte de la ciudad siempre ha sido la parte más problemática de Vitoria históricamente. Es donde estaban la calle Tenerías, las tenerías, los curtidos, es decir, todo tipo de oficios viles, vamos a decirlo así, ¿no? Todo tipo de actividades degradantes, desagradables, que generaban, digamos, dificultades, ¿no? Es decir, y el tipo de población que siempre ha vivido y que todavía sigue viviendo en el norte de la ciudad y sobre todo en el barrio de Santa Isabel Coronación son sectores, los sectores más humildes de la ciudad. Normalmente en la ciudad se entra por el casco viejo, cuando vienes de fuera, se entra por el casco viejo, te desplazas a Coronación y de Coronación vas a cualquier lugar del planeta vitoriano me refiero, ¿no? Este es un poco el esquema. Pero nos interesa señalar una diferencia sustancial de funcionalidades que hay entre dos espacios que se desalojan a la vez, pero uno está en el centro y otro está en un espacio periférico. ¿Qué es lo que va a ocurrir con uno y otro? Que en el caso primero, ese desalojo, esa desamortización de nuevo religioso-militar, era un convento que básicamente se utilizaba para el ejército cuando desaparece en 1930 y a Santo Domingo le pasa 3/4 de lo mismo. El primero de ellos se desaloja y en la medida que está en el centro se establecen ocupaciones funcionales privilegiadas. Léase, las casas de la Caja en la época era lo más que podía vivir una clase media alta. Las casas de la Caja, con permiso de las Nieves, era el edificio civil más grande que había en la ciudad. También generó unas broncas del demonio, pero hoy, esta tarde, no estamos para eso, ¿no? Es decir, y luego un gobierno civil, que no es poca cosa, es decir, la centralidad de las instituciones en una época como es la dictadura franquista, donde el gobierno civil es la institución por excelencia, no es nada casual que se haga en el lugar donde se hace. Pero ¿qué ocurre con Santo Domingo? Con Santo Domingo ocurre justo lo contrario, en la medida en que están en un espacio degradado, las funcionalidades que ya se habían ido utilizando a lo largo del siglo XIX eran muy degradadas. Un polvorín, una cárcel militar, un hospital. ¿Y qué es lo que se acaba haciendo con? Pues lo mismo, es decir, vuelven otra vez a utilizarse con actividades de poco prestigio. Ahí estuvo el jardín maternal, ahí estuvo el auxilio social, por ejemplo, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo todo ese espacio sin ocupar y finalmente lo que ha habido es una ocupación de residencia humilde, de residencia de clases trabajadoras, básicamente. Es decir, como ven, hay una especie de intrahistoria, hubiera dicho Unamuno, ¿no? Una especie de continuidad histórica que tiene que ver sobre todo con el espacio que ocupas en la ciudad y las posibilidades que tienes para que las funciones que ocupas sean privilegiadas, primer caso, o que sean degradantes como era, o degradadas mejor, ¿no? Como había ocurrido originalmente en todo esto, ¿no? Hay un caso especial, perdona, hay un momento, Paco, que es el caso del cuarto de hora. El paseo del cuarto de hora, el que tenemos aquí, ¿no? Desde el hospital militar, a la actual escuela de empresariales, hasta corazonistas, ¿no? Hasta la corazonista, la casa de las jaquecas, Zuloaga, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso tiene una singularidad y es que es una reconversión muy, muy tardía. En realidad todo este espacio era un espacio, como dicen los cronistas locales, para melancólicos, para que paseen los melancólicos y piensen en sus cosas. Herminio Madinabeitia debía hacer un ida de aquí y de para allá todo el día, ¿no? Y en realidad se rehabilita o se reutiliza en el siglo XXI. Es decir, esto lo reutiliza la universidad y antes, con anterioridad, algunos colegios de religiosos, pero muy a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Tuviste mucho que ver tú. Bueno, ahí tuvimos que ver algunos que estamos aquí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, que fue esa reconversión, efectivamente, bueno, al punto que en este caso sí que es una reconversión militar, porque para rehabilitar los cuarteles de Flandes recibimos dinero de todo el proceso de reconversión militar. Y hay 3 universidades, la de Cádiz, la Carlos III en Getafe y nosotros, que recibimos pasta precisamente para reconvertir esos edificios militares en ocupación, en este caso universitaria. Y es un caso muy singular. En este,
La mayoría de los edificios se han mantenido, algunos no. Eso que ven ahí es intendencia. Es una fotografía muy rara porque habitualmente no suele salir publicada. El edificio de intendencia era un gran edificio, pero sale muy pocas veces en las fotos y ocuparía lo que hoy es farmacia. Todo el espacio de farmacia sería. El cuartel de Santa Teresa, sin embargo, estaría entre magisterio y farmacia, donde está ahora el Chiquipar, iba a decir, el Our Space, ¿no? El campo de deportes, ese pequeño que hay, ¿no? Pero este edificio se derriba muy tardío, cuando ya se está empezando a construir el campus, ¿no? Arriba tenemos los cuarteles de Flandes y el caso de Las Nieves es un caso donde lo que se produce en realidad es una modificación de la funcionalidad. Es decir, el edificio en realidad no se toca, se eliminan algunas partes que eran añadidos de los años 60 y 70, ¿no? La lavandería y cosas donde está la chimenea ahora, ¿no? Pero básicamente el edificio es el mismo, simplemente que antes era un superlativo asilo psiquiátrico, para habilitar incluso hasta 1 millar de internos, que se dice tempranito, ¿no? Y ahora pues habilita más de 1 millar de estudiantes, ¿no? Entonces, claro, y es curioso, ¿no? Porque si los dos lugares anteriores que he dicho, Santo Domingo y San Francisco, se reocupan, se reutilizan en la propia historia de la ciudad, antes incluso de la Guerra Civil, ¿no? En nuestro caso esto está como perdido en el tiempo. Por eso el gran problema, por eso uno de los grandes problemas que tenemos en la universidad, que la frontera de la vía es una frontera que tienen los vitorianos grabada a fuego. Y entonces, a pesar de que se pasa el puente y no pasa absolutamente nada, tú convocas este acto al otro lado de la vía y habría 4 personas. Y este es un problema para la universidad, que hay un campus en el centro de la ciudad, pero sin embargo es un campus que parece que está en las afueras de la ciudad, porque históricamente y la tradición de la ciudad es que esto está una muralla fuera mental, una muralla mental, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues tantas transformaciones y cambios de uso, como has comentado y tal, nos lleva a la cuestión de las modas arquitectónicas, que esto también tiene su enjundia en toda esta historia que estamos hablando. Claro, desaparecen un montón de edificios, sobre todo en el ensanche, muchos de los cuales tienen que ver simplemente con algo muy lógico, por otro lado. Es decir, tú has dicho en la presentación que este libro lo último que pretende es ser nostálgico y lo último que pretende es pensar que el tiempo pasado fue mejor. En absoluto, fue, como dice la clásica ya, es anterior, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Pero hay un montón de edificios que han desaparecido, algo que también es habitual. O sea, me anticipo con esta imagen. Esto es Bilbao, esto es la Plaza Elíptica, ¿no? Este edificio de la derecha desaparece en los años 70, pero 70 muy tardíos, y desaparece para ser sustituido por un clásico edificio de cristal y de acero. Esto es lo que ha pasado en Vitoria, básicamente, pero como ven ustedes, en Bilbao también lo han hecho, y en todas las ciudades se hace de esta manera. Otra cosa es el juicio que nos merezca esto que estamos enseñando, ¿no? En el caso nuestro, es cierto que hay una pérdida patrimonial importante y que en ese sentido algunas personas pueden reclamar que la comparativa entre ese edificio del banco del actual BBVA en la esquina entre Dato y General Álava y lo que tenemos hoy, hombre, pues es distinto. Simplemente eso, ¿no? No pude publicar esta foto que me parece preciosa, lo que pasa es que tenía muy mala calidad, que es el Círculo Vitoriano. Es la portada del Círculo Vitoriano. Al Círculo Vitoriano no se entraba por Dato, originalmente se entraba por Postas. Y si ustedes se fijan, ese paño de viviendas que hay en Postas, el único paño fundamental que ha desaparecido es este edificio, que es donde está ahora Añúa, y se ha sustituido otra vez por un edificio de aluminio, acero y cristal, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues parece que tenía ciertas posibilidades, vamos a decirlo así, pero no afectó únicamente a este tipo de edificios, digamos, de uso común, ¿no? De servicios, ¿no? Sino que afectó también a edificios de viviendas, ¿eh? Fíjense, esta es la casa de los Otazu, que estaría en la esquina entre Florida y San Antonio. Entre Florida y San Antonio, y este pedazo de casa, que por dentro es una magnífica casa burguesa de finales del siglo XIX, principios del XX, y ya ven ustedes que es una arquitectura excelente, pues desaparece por completo y es sustituida, pues ahí es la esquina donde está esa que venden maletas, ¿no? ¿Cómo se llama la tienda? El Turista, o no sé cómo.
algo así. Bueno, sí, algo así, es esa esquina, ¿no? Es decir, bueno, otra vez, ¿no? El edificio de ahora y el de antes, pues bueno, son distintos, ¿no? Y por dentro también son distintos, ¿no? En el centro de la ciudad, en lo que ahora ocupa lo que ocupa el ensanche, desaparecen un montón de edificios. Luego hablaremos de las particularidades o alguna particularidad del ensanche. Desaparece un montón de edificios y algunos de ellos pues muy singulares, ¿no? Fíjense esta esquina que ahora está muy de actualidad porque ese edificio que ven ahí es la casa de Alfaro, ¿no? La casa de los Alfaro Fournier, ¿no? La que está más atrás, ¿no? Pero fíjense qué esquina, ¿no? Esta esquina está fotografiada antes incluso del Carmen, el Carmen que estaría más atrás ni siquiera está construido y es de 1900. Es decir, había una sucesión de chalets que salían desde el borde de la Florida, salían del borde de Florida y que llegarían aproximadamente hasta la calle San Antonio. Ese edificio oriental, que es de los pocos edificios que había en Vitoria, se llama la casa de... se me va a olvidar ese... Casa Alba, que no tiene nada que ver con la casa de Alba. Casa Alba me parece que se llama, ¿no? Y es un edificio pues muy, muy curioso que desapareció en su momento, pero les he traído, esta es la Casa Levario, que no estaba en este caso no estaba en el ensanche, sino que estaba en la calle Castilla, por ejemplo. Desaparecen un montón de este tipo de chalets, sobre todo, al punto de que ahora mismo estamos discutiendo y por el último que nos queda, que es el de los Alfaro. En realidad ya no queda ninguno, pero si ven ustedes las dimensiones de chalés, pues como el que tenía, pues qué sé yo, Álvaro Elío, por ejemplo, ¿no? En la salida de donde está el Senda, donde está el bar Senda, más o menos, ahí había 2 o 3 chalés de unas dimensiones extraordinarias y de tipos muy importantes en la ciudad, que ha desaparecido su apellido, su recuerdo y el propio edificio donde, cuando venía el rey emérito, cuando todavía no era Juan Carlos I, cuando venía a Vitoria, se hospedaba en la casa de Guillermo Lío, precisamente, ahí donde está ahora el bar Senda, que creo que está cerrado ahora, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y has citado el ensanche, aquí estamos hablando también del ensanche de alguna manera, pero la historia del ensanche tiene también pues una buena historia, ¿no? Claro. O sea, tiene un buen proceso, sobre todo es muy largo. Eso es, lo que se plantea en el caso del ensanche, que tampoco es ninguna novedad, es que construir un ensanche, e incluso el ensanche de la señorita Pepis de Vitoria, 3 líneas por 4 líneas, o sea que es muy recogidito, no porque seamos muy discretos, es recogidito simplemente porque el crecimiento demográfico de la ciudad no daba para más. Si hubiera dado para más, hubiera sido mucho más veloz en su construcción y mucho más grande en sus dimensiones. Es el que es, ¿no? Bueno, pues ese pequeño ensanche, sin embargo, cuesta construirse un siglo. Es decir, el acuerdo municipal para abrir la calle, entonces la calle del Arca, que luego se va a convertir en calle La Estación y actualmente de Dato, ese acuerdo municipal es de 1865. En realidad, como les explicaré, o como veremos, el ensanche termina en 1959. Cuesta hacerlo nada menos que un siglo, es una enormidad de tiempo. Pero insisto, esto no es nada extraordinario. En Bilbao, si habrán visto ustedes fotografías del Sagrado Corazón, cuando ven la fotografía de la columna del Sagrado Corazón, ven que alrededor no hay absolutamente nada. Como mucho sale detrás la beneficencia, o incluso las fotos de San Mamés, que es de 1913, alrededor no hay absolutamente... Por eso se les ocurrió ponerlo ahí. Lo que no sé es por qué se les ha ocurrido seguir teniéndolo ahí. Pues es otra historia, ¿no? Dice, pero en 1913 San Mamés estaba donde Bilbao perdía su nombre. Y cuesta extraordinariamente, y de hecho, si se fijan en Bilbao, hay todavía algunos chalecitos, bueno, Ibaigane, por ejemplo, algunos chalecitos que quedan y dicen, ¿qué pinta aquí en mitad de un ensanche chalecitos o chaletazos? Pues porque se han quedado, porque la determinación urbanística no se los come. Lo normal es que se los coma, que se los lleve por delante. En ocasiones algunos resisten. En Vitoria, en general, desaparecen. Yo creo que todos en esta construcción del ensanche. Fíjense que el ensanche parte, como todos los ensanches del mundo, por lo menos del mundo hispano, ¿no? El ensanche normalmente se establece en la conexión entre el punto central de la ciudad nueva y la portada de la estación del tren. El ensanche lo hacen los ferrocarriles. Cuando llega el ferrocarril, se hace un ensanche. Esa es la característica. Piensen en Bilbao, por ejemplo, San Sebastián, esta es la norma
habitual. En el caso nuestro, arranca de esa manera, el ferrocarril llega en el 1864 y al año siguiente se establece esa línea de conexión que iría entre el punto central de la estación, esta no es la estación nuestra, esta es la estación vieja, la nuestra es de 1935, pues hasta la Plaza España con un pequeño requiebro que tiene que ver con un problema de especulación inmobiliaria, pero tampoco nos vamos a poner así, ¿no? Entonces van desapareciendo muchos edificios, ¿no? La Casa de América. En la Casa de América ya ven ustedes las dimensiones que tenía, no solo la casa, sino el jardín que tenía detrás, que tenía unos árboles que cuando los ves cortados, pues tenían, eran de un tamaño realmente extraordinario, ¿no? Ese espacio central de la ciudad que ocupaba el monasterio, el convento de San Francisco, la Plaza de Abastos, otro edificio que también genera una extraordinaria... Pero la Plaza de Abastos es de 1900, o sea, son edificios muy recientes. La Vitoria histórica es muy reciente en ese sentido, en lo que son este tipo de instalaciones. Pero se lo traigo para que vean qué ocurre en el punto central, cómo todo este espacio desaparece por completo, pero sobre todo nos interesa la proyección de esta calle Postas, ¿no? Que sería la cárcel. La cárcel es lo que cerraba la calle. Es decir, claro, nosotros nos imaginamos ese 3x4, cuando digo 3x4 me estoy refiriendo a Dato San Antonio Fueros y en sentido contrario, pues Manuel Iradier, la calle del Sur, San Prudencio y General Álava, o sea, Florida y General Álava, ¿no? Y Postas, que lo cierra, ¿no? Bueno, pues en esas alineaciones, esas calles, no se construyen todas a la vez, sino que se van construyendo en el tiempo, de tal suerte que podemos identificar cómo cuando se derriba la cárcel, que se derriba muy tarde, se abre la línea y de tal manera que Postas llega, pues como lo vemos, hasta Los Herrán, que es el caso, ¿no? Se derriba esa cárcel en los años 70, se empieza a construir una nueva en el campo Los Palacios. O sea, aquí empiezan a construir una nueva, ¿no? Y el poco chabolismo que hubo en Vitoria, una parte de él era precisamente ocupando las instalaciones en construcción del campo Los Palacios. Otra de las líneas que se abren muy tarde, aproximadamente en torno a 1912-13, es la calle San Prudencio. En la calle San Prudencio, cuando se abre el frontón, este es el Hotel Frontón, que estaría encima del frontón vitoriano, ¿no? Cuando se abre el frontón, hay que abrir la calle. Originalmente no entraban ni siquiera por la calle, se construían el frontón antes que la calle, antes que la ampliación de la calle, ¿eh? Entonces, es otro ejemplo de cómo tienen que ir, o sea, tienen un dibujo. Yo suelo decir que en Vitoria suele llegar el plano antes que la piqueta. Bueno, pero no siempre. Sí, tienen un dibujo, pero tienen que ir haciendo con la piqueta ese dibujo al completo, ¿no? La calle San Prudencio, esa parte de San Prudencio que se abre nueva, tiene interés por el Frontón, por el Hotel Frontón, que era el hotel de Postín en aquella época, y por un detalle que les he querido traer hay edificios que han desaparecido y hay otros edificios que simplemente desaparecen de mi memoria, como les he explicado antes con las Hermanitas de los Pobres, o de la vista. Ese edificio sigue estando exactamente igual que lo vemos. Es el Teatro Príncipe, 1925. Claro, lo que pasa es que ahora, en lugar de haber un teatro de los mejores de España en el tiempo, ahora hay un gimnasio y un BM, ¿no? Y un BM. Y entonces cuando lo miras, yo haciendo este libro me pegaba ahí el culo ahí en donde Elcar, y lo miraba y digo, si es exactamente el mismo edificio. Y es que es exactamente el mismo edificio, sin embargo, en la medida que la funcionalidad ha cambiado por completo... El cine Guridi también está. Claro, los cines Guridi, que es el último recuerdo que tenemos, ¿no? Pues se ha perdido por completo la noción que tenemos. Y no solo por fuera, fíjense, por dentro... Es así, o sea, si no se cuelen, ahora están de moda los tiktokers que le joden a los vecinos porque te sacan en el portal y se pone aquello toda una tribu, ¿no? Es lo que se ha debido pasar en el Hotel Pallarés, ahí en la esquina de Postas Independencia, que han descubierto que hay determinados elementos del Hotel Pallarés, un hotel histórico del siglo XIX, y los vecinos deben estar que echan chispas, ¿no? Bueno, pues espero que no haya ningún tiktoker en la sala, porque este sería otro lugar magnífico, donde está el diario.es. Entras y según vas subiendo hay tres plantas y hay esta era un casino a la inglesa, un casino de la Jet Society, ¿no? de la alta burguesía local, pero como la alta burguesía local era tan reducida en número,
duró 3 años y se volvieron todos al círculo, que con uno ya tenían bastante como para dispersarse en sus contingentes, ¿no? Pero bueno, voy más deprisa. El tercer corte y definitivo, no les voy a cansar más con esto, y es el que establece el punto final de construcción de esas alineaciones finales para construir el ensanche vitoriano, es de 1959. Fíjense, esa foto que es muy rara. Esto que tienen aquí a la derecha, donde están aparcados los coches, es el edificio del Banco Bilbao. Esa es la esquina del BBVA actual. Y dicen, ¿y qué hay enfrente? Claro, es que enfrente no seguía la calle. Enfrente la calle General Álava es el último tramo, es con lo que se finaliza, con lo que termina definitivamente el ensanche vitoriano. Y es nada menos que de 1959. Hay que derribar este edificio del Banco Hispanoamericano, que bueno, tampoco estaba mal, ¿no? Derriban el edificio y entonces pueden hacer una alineación que va aproximadamente pues donde ahora mismo gira el tranvía, ¿no? En la casa de Linacero, para entendernos, ¿no? En la esquina de Linacero. Aquello fue una actuación extraordinaria. Yo en el libro planteo que en el fondo es el final de la vieja ciudad, cuando la vieja ciudad se instituye como tal. Ya hemos terminado el ensanche. La ciudad burguesa, la ciudad de Vitoria de siempre, de alguna manera mostraba músculo, sacaba pecho ante la nueva ciudad proletaria que se empezaba a construir precisamente en ese instante. Hay una coincidencia en el tiempo que es muy curiosa y que se puede utilizar para marcarlo un poco como establecer una suerte de hito. Desde luego el acontecimiento fue mayúsculo y ahí les traigo algunas fotos. Se celebró después de Celedón, el 4 de agosto, después de Celedón, las autoridades civiles y militares y religiosas, nunca mejor dicho, ya ven, están ahí todos y bien vestidos, ¿no? Y el pueblo también transitaron hollaron el lugar y terminaron nada menos que en lo que se estilaba entonces, ¿no? Que era una fuente luminosa. El final siempre era una fuente luminosa, que es esa esquina, como les digo, donde estaría Linacero en estos momentos. Para construir esa alineación, pues se llevan por delante lo que había, y lo que había eran cosas como esta que tenemos aquí. Fíjense qué par de palacios o de edificios, ¿no? El de abajo es un edificio de viviendas, pero muy bonito, ¿no? De los marqueses de Álava, ¿no? Y el de arriba es de la casa de Ortiz de Zúñiga, que sería que sería la esquina que tenemos ahora entre Independencia y hay una perfumería, me parece, ¿no? Clásica, ¿no? Ibarrondo, eso es, entre Independencia y General Álava, ¿no? Es decir, bueno, como ven, les he presentado 3 alineaciones que tardan en hacerse, ¿no? La alineación de el terminar la calle, para decirlo de alguna manera, de San Prudencio, esta que les estábamos señalando. Es decir, eso va a costar y va a costar extraordinariamente ese desarrollo en el ensanche, y de por medio pues se va a llevar muchos edificios preexistentes, algunas joyitas patrimoniales, y luego el cambio de costumbres y de sentido estético pues lleva a que determinados edificios de piedra y muy solemnes sean sustituidos por otros. Por ejemplo, se elimina, el de Ortiz de Zúñiga se elimina porque obstaculizaba. Tenía unas huertas detrás, unas huertas más que jardines, unas huertas detrás, que son las que establecen la calle. Pero este otro, por ejemplo, es el que estaba enfrente y es donde está ahora en la Caja Provincial. En realidad se derriba para construir un edificio que se interpreta como moderno. Bueno, y es otra vez pues a lo que hemos vuelto antes, ¿no? Decíamos en la presentación que se había presentado un libro tuyo hace únicamente 15 días, el de Industrialización, Emigración en Álava en los siglos XX y XXI. Y esto nos viene muy bien al pelo para otra parte importante de todo este trabajo, como vamos a hablar ahora de la proletarización de algunas zonas, que hablar de Zaramaga, hablar de otros barrios también, esa diferencia, y yo creo que eso es importante, porque además hasta en estas zonas de trabajadores eran distintas. Sí, incluso Zaramaga estaba estratificada, ¿no? Sí, no he traído fotos de eso, o sea que no les voy a castigar con eso. Pero sí, es interesante hablarlo un poquito, ¿no? Porque claro. El ejemplo FETEN el modelo fundamental de barrio obrero es Zaramaga. Antes hay un barrio obrero y popular por excelencia que es Adurza. Adurza es el primer barrio popular que hay en esta ciudad, y eso lo solemos perder un poco de vista, porque es el primer lugar donde se instalan determinadas industrias, determinadas factorías, sobre todo hebillas y algunas otras más, ¿no?
ahí está San Cristóbal, que es la quinta parroquia y no por casualidad, es decir, es la primera expansión realmente importante que tiene la ciudad, pero esto es anterior a la industrialización, engorda todavía más en toda la zona de San Ignacio hasta Porcelanas ya con la industrialización, pero los barrios de la industrialización son los barrios del norte, son los barrios que están pegados al polígono industrial. Primero hacen dos ensayos muy negativos, que son Avechuco y Recaleor, diferentes uno y otro. En uno está el ayuntamiento, en el otro está la iniciativa de Carlos Abaitua, el cura de la iglesia de San Ignacio de Adurza, precisamente, ¿no? Un personaje muy muy importante en toda esta historia, ¿no? Que salen mal porque están demasiado alejados de la ciudad y reiteran de alguna manera la ubicación periférica de una parte de la migración y sobre todo de la migración más lejana, que no es nada casual esta circunstancia, pero el primer barrio obrero, finales de los años 50, es Zaramaga. Y en Zaramaga, como bien decías, Paco, se establece es la aplicación de algo que en este lugar sonará fácil, que es la aplicación de la Carta de Atenas, es decir, es una visión del urbanismo muy abierto, donde se combinan los espacios residenciales y de servicios con zonas verdes, lo cual no es tan característico en la época, y como bien decías, se produce una estratificación dentro de la propia dimensión obrera que había en el lugar, en el propio barrio, ¿no? A partir de un centro que va articulando el conjunto del urbanismo barrial, ¿no? Tenemos la zona que pega las casas que están ahora en rehabilitación, precisamente las que pegan directamente al viejo Scalestri y a Forjas, es decir, las casas más afectadas. Forjas era una fábrica bastante nada épica, mi padre trabajaba allí, nada épica porque tenía mucho ruido y tenía mucha polución, entonces claro, la gente que vivía justo enfrente, pues como pueden sospechar, la gente que tenía menos recursos porque fueron las viviendas más baratas. Y por el contrario, a medida que nos vamos acercando pues hacia Reyes de Navarra, la calle Vitoria, toda esa zona, va incrementando el estatus dentro de clase obrera, porque estamos hablando de un barrio obrero. Y el Florón lo constituye, de hecho, lo que nosotros llamamos rascacielos, que da cuenta de la humildad de nuestras intenciones, ¿no? Un edificio de 13 alturas, ¿no? El rascacielos lo mandó construir la Michelin para sus chaquetillas, es decir, para sus encargados, contramaestres, que sería un poco la aristocracia obrera, para entendernos, ¿no? Entonces, dentro de un mismo escenario social, de clase obrera, sin embargo, pues todos iguales, pero unos más iguales que otros, que decía el clásico, ¿no? Hay otro escenario que también es... ese sería el modelo original, y entonces ese modelo, como les sale bien, lo replican, y a partir de allá van pues, lo que conocemos, ¿no? Arana, Judith Mendy. Estamos utilizando últimamente hasta como 4 temporadas, como 4 referencias, ¿no? Arana, Judith Mendy sería el segundo, el tercero en el tiempo sería el que ya se produce en El Pilar, que ya es más característico de los años 70, ¿no? Del último empujón que pega Michelin, por ejemplo, ¿no? Hasta luego ya más después, iba a decir, después de los años 70 ya vamos a tener pues, barrios como Gazalbide, hasta llegar ya, pues ya en el siglo XXI, Salburua y Zabalgana, que son otra historia, ¿no? Pero de eso no he traído fotos. He traído del casco viejo. Del casco viejo sí que quería hacer algún comentario. Venga, pero que sea rápido. Muy rápido, tenemos... estamos ya. Del casco viejo, suponemos también que en el casco viejo todo es más o menos igual. Pues no es cierto. El casco viejo tiene un montón de modificaciones extraordinarias, ¿no? La primera y muy fundamental es que en las entradas de todas las bocacalles gremiales del casco viejo había unos grandes edificios que desaparecen en el siglo XIX relativamente tarde. Fíjense, esa imagen de 1854... Lo que tiene delante la Torre de San Miguel es otra especie de torre que era una casa-fortaleza que lo que hacía era cerrar la entrada, en este caso, de la calle Correría. Pero otro tanto ocurría en Zapatería, había unos arcos incluso. Normalmente estas especie de murallas interiores empezaron a derribarse hacia mediados del siglo XIX en todas las ciudades. Y se derribaron también en buena medida porque las epidemias, en el 34 hay una epidemia, en el 55 hay otra epidemia, tenían una interpretación miasmática. Pensaban que se contagiaba como el COVID nuestro, ¿no? Por la palabra, ¿no? Por el aliento, ¿no?
y sin embargo el problema era de agua, ¿no? Entonces, pero bueno, como hasta que aprendieron a darse cuenta de aquello, lo que hicieron fue derribar y dejar que corriera el aire, y por eso derriban toda esa... Entonces, cuando vemos las imágenes, no se corresponden, la actualidad no se corresponde en absoluto con esa entrada en la calle Cuchillería, o esa entrada en la calle Correría, o en la calle Zapatería, que así eran precisamente las... Pero hay otras modificaciones, hay algunas casas que desaparecen, y hay otras casas que se reconstruyen casi por completo, ¿no? Esa es la casa de los Cubos, que es la que estaba al lado de la Casa del Cordón, y que se desmontó piedra a piedra y se llevó, los cronistas dicen, a un lugar de Guipúzcoa, yo nunca he sabido cuál, ¿no? Pero el caso es que ese edificio, como ven ustedes, que es muy interesante, desaparece, ¿no? O algunos se alteran por completo, que es el caso del Portalón y otros más, y que tiene que ver con una pulsión historicista a finales de los años 50, donde hay dos personajes muy importantes que tienen que ver en esta historia. Uno, Vicente Botella, el gerente perpetuo de la Caja Municipal, y el otro, Félix Alfaro Fournier, animador, pues, por ejemplo, de la reactivación de las obras de la catedral, pero también de este tipo de recuperación historicista de ese casco viejo que podía desaparecer porque amenazaba a finales de los años 50 que una transformación industrial de la ciudad con llegada de nueva población iba a cambiarnos el escenario habitual. Y es muy curioso que todas las intervenciones de recuperación de esos espacios se producen en ese instante y terminan de una manera un tanto singular con la Torre de Doña Ochanda. Nunca ha existido, que sepamos, una torre como la de Doña Ochanda. Es cierto que ese cuadro, ese grabado, el famoso de Casas de 1830 y tantos, de los años 30, se ve que hay en la muralla baja, la que estaría en Siervas de Jesús, hay una torre que de alguna manera es la que trataron de reproducir a la usanza italiana, casi del Renacimiento italiano, pero desde luego pues fue un cierto invento, y esto es un invento muy tardío, ya de los años 70, ¿no? Y bueno, no les cuento nada de las murallas altas, que también se reconstruyeron a palo seco, en lugar de hacerlas como las hemos reconstruido ahora, con un trabajo científico, riguroso, académico, etcétera, etcétera, pues en su tiempo le pusimos rejas da muy bien para el cine, eso es cierto, para que la Film Commission victoriana da muy bien las rejas del Cantón de las Carnicerías, esos edificios de muralla, pero no funciona. Y te he traído, Paco, que no te había contado para hacer... ¿Cuáles serían los dos escenarios que menos han cambiado en la Vitoria histórica respecto de hoy? Y les voy a dar la solución desde mi punto de vista. Uno es la fotografía del sur de la ciudad. He tenido que partir la fotografía porque si no, no nos daba en plan chorizo, ¿no? Pero sería una foto que no está hecha desde Olarizu, porque si no, no hubiera salido con este enfoque. Estaría, no sé en qué elevación se puede hacer esta foto, pero imagínense ustedes, allí a la izquierda de todo, detrás de los chopos, está Marianistas, ¿sí? Detrás se vería un poco la casa de Zuloaga, la casa de las Jaquecas. A la derecha empezaríamos a ver ya las Salesas, en la Torre de las Salesas, empezaríamos a ver ya, no, la vemos muy bien, la Torre de las Salesas la vemos muy bien. A continuación vemos el gran edificio de las Nieves, que se contempla perfectamente. Luego seguiríamos ya bajándonos abajo, engancharíamos con veríamos detrás la Villanieves, donde está ahora Magisterio, ¿no? Y seguimos para aquí a la derecha y ya empalmamos abajo y veríamos el cuartel de Santa Teresa, el edificio de intendencia que les he dicho antes y sobre todo el gran volumen de los cuarteles de Flandes, y pasando la calle ven perfectamente el hospital militar, detrás estaría Hebillas y allí vemos la Plaza de Toros. Si se fijan, en realidad lo que falta es la Plaza de Toros. El resto, básicamente, un par de edificios militares y el resto está todo más o menos como lo veríamos ahora, más o menos, ¿no? Pero hay otro espacio histórico de la ciudad. Hombre, me pueden decir, la calle Cuchillería, pues sí, es cierto, pero es que ahí no la ha tocado nadie, ¿no? Pero hay otro espacio muy curioso que es la calle Postas. En realidad la calle Postas, aparte del edificio de Añúa, ese que hizo desaparecer la portada del Círculo, en realidad la esquina del Mentirón, mutatis mutandi, hombre, no pone a JPNV, ¿no? Pero básicamente es la misma foto, es el mismo escenario, ¿eh? Y la parte de la esquina de la entrada de Dato, pues también básicamente sería más o menos lo mismo que veríamos ahora, ¿no? Y fíjense que esa esquina da más vueltas que ni sé, ahí estaba el hotel y el Café Universal, y luego pues el Banco Vitoria, el que hemos conocido, etcétera, etcétera. Y otro detalle que tenía que ver con el centro y que no sé si te lo había comentado antes, es otra cosa que tuvimos aquí muy singular, y es que hipotecamos una parte muy sustantiva del centro construyendo una nueva catedral.
Es decir, desde 1907 hasta 1971, que se dice temprano, casi un siglo, todo el costado central occidental de la ciudad está hipotecado construyendo un edificio de un tamaño superlativo, que se pretendía todavía mucho más superlativo, como bien conocen, y no hay más que ver los jardines que hay detrás para hacerse idea de qué pretendía esta gente, ¿no? Pues tardó un montón de tiempo. Es cierto que las obras estuvieron detenidas, como se decía en el argot de la época, las ruinas de la catedral, ¿no? Entre 1914 y 1946, me parece, después de la guerra, no recuerdo exactamente el 46, me parece que es, hasta que se inaugura con Franco y su señora en el 69 bajo palio, y luego en el 71 terminan definitivamente las obras, ¿no? Pero todo ese costado quedó, digamos, fosilizado, paralizado, ¿no? Y termino con un par de cosas. Uno, las dimensiones de nuestra ciudad. Esa es la circunvalación de Vitoria, más o menos en 1958. Pero cuando les digo la circunvalación de Vitoria, fíjense ustedes, nos situamos en la Plaza de Toros, tiramos una línea que sería Los Serrán, terminamos en el Matadero, seguimos por la calle Reyes Católicos y nos venimos por Domingo Beltrán. ¿Vale? Fíjense ustedes que es una circunvalación, esta sí que es de la señorita Pepis, ¿no? Dentro contiene básicamente el casco antiguo y el ensanche y unos pequeños engordes. Bueno, pues esta es la imagen de la ciudad hasta bien entrados los años 60. O sea, en realidad la ciudad en la que vivimos es una ciudad que estalla, es una ciudad, por eso utilizamos el término la ciudad revolucionada, que explota a partir de los años 60 de una manera francamente extraordinaria, porque las dimensiones originales y anteriores eran minúsculas, ¿no? Yo de niño me acuerdo que en la llegada en esa línea de Domingo Beltrán, en la calle Gorbea, en realidad, había una puerta, pero una puerta así, una puerta de este tamaño, que tú abrías la puerta y salías al campo. Directamente, literal, Vitoria, el campo tenía puertas, ¿no? Y si no, fíjense en la foto de abajo, que es de 1933, que es la Escuela de Artes, y como ven, en 1933, detrás de la Escuela de Artes no hay nada. Ahí termina el mundo. Ahí se ve algún caserío, podría haber... Pero, claro, la meta, claro, la meta no la vemos porque estaría un poquito a la derecha de la foto, pero las dimensiones son... Claro, y como bien dice, la meta, claro. Otro detalle importante es, hemos hablado de una desamortización del suelo religioso y militar, pero hay una desamortización también del suelo industrial, de la industria previa que existía antes de la industrialización vitoriana, o la que existe de la industrialización vitoriana y que acaba desapareciendo, ¿no? Este es el caso de la zona industrial Avenida, de la que ustedes nunca han oído hablar, pero en realidad es así. La Avenida era una zona industrial. Esta es una foto de los años 60 donde, tirada desde la Ajuria azotea, por ahí, ¿no? Ajuria. Claro, desde la azotea de la catedral, vamos, desde el tejado de la catedral nueva, como ven ustedes, hay 4 instalaciones industriales muy notables. Abajo la tintorería Villanueva, que no es que fuera muy importante, pero sí como instalación era, bueno, tenía su presencia. Ahí arriba a la derecha ven los dientes de sierra de la Meta, ¿no? de Ajuria, ¿no? Enfrente está Armentia y Correns, que sería más o menos donde está la Plaza Gerardo Armesto aproximadamente, ¿no? Y a la izquierda vemos cómo se tumba encima del edificio de Marianistas, que casi lo agobiaba, la fábrica de Aranzábal, y ahí ven la torre del agua del edificio. Es decir, en ese espacio en torno a la Plaza Lobaina, el sitio menos indicado para tener una industria, nosotros teníamos toda una zona industrial, que lógicamente pero va desapareciendo muy tarde. Es decir, en realidad, como vemos, estos edificios desaparecen muy tardíamente. Toda la zona de Ajuria, que es como se llama ahora, es una construcción de los años 80 del siglo XX, es realmente tardía, ¿no? Esto no ocurre únicamente en la zona occidental de la ciudad, sino que ocurre también con otras zonas que se habían ido ocupando anteriormente. Fíjense, aquí donde estamos nosotros ahora tenemos el edificio de Fournier, ¿no? El desplazamiento a Fournier es de los años 40 del siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Ahora mismo este edificio está ocupado, la construcción nueva está ocupado por vivienda residencial, ¿no? por espacio residencial. Y lo mismo ocurre en este caso, también cercano a nosotros, con Esmaltaciones, la BH, que es el edificio que tendríamos enfrente,
Es decir, todo ese gran espacio, pues también toda la zona de Olarizu, y para que no quede ningún área de la ciudad sin cubrir, pues ahí tendríamos la salida a Madrid, también con Areitio y las textiles, ¿no?, también ocupadas en espacio residencial. Con lo cual, el espacio para dar asiento a una parte de esos 260.000 ciudadanos que vivimos en Vitoria es sacar a los militares a Araca, que es donde se establecen definitivamente, ¿no?, hacer desaparecer todos esos cuarteles, sacar a una parte de las enormes propiedades que tenía la Iglesia, que era ya muy difícil que las sostuviera, y quedárselas para una ocupación de tipo residencial civil, y también en algún caso hacer lo propio con las fábricas viejas, a lo largo del tiempo, algunas fábricas viejas de la Vitoria Vieja, vamos a decirlo así, que habían quedado dentro de la ciudad y que se van a mantener dentro de la ciudad hasta muy avanzados los años 70, hasta que las sacamos fuera de la circunvalación, para hacernos idea, y en ese mismo escenario se van a utilizar también como espacio residencial. Termino con una cuestión que tiene que ver con nosotros y con el centro. Muy bien. Es si el centro de Vitoria sigue siendo el centro de Vitoria. Eso quería hablar. Sí, porque está el eje norte-sur y el eje este-oeste, ¿no? Ah, bueno, claro. Bueno, y está también el nivel de influencia, digamos, de la Vitoria de toda la vida, ¿no? El eje de la calle Dato. Claro. Si todo esto no se ha desplazado ya, estos centros, digamos, de... Pues yo creo que una parte importante sí. Y quiero decir, vemos que estamos en el centro, y el centro pero hay ciertas... El centro tiene que ver no con una realidad física, sino con una realidad funcional. Si las esquinas las ocupa la caja de ahorros, es que es el centro. Si las esquinas las ocupa un chino, es que no es un centro. Lo siento, esto funciona así. Es decir, la funcionalidad tiene que ver con el prestigio de la ocupación, con la plusvalía que se obtiene con la actividad que llevas a cabo. Cuando desde los años 60 del siglo XIX se hizo esta calle de la Estación y se mantuvo así hasta por lo menos un siglo y medio, pues si uno era dentista y quería abrir su despacho, pues lo abría en Dato o aledaños. Si uno era arquitecto, pues lo abría en Dato o aledaños. Los periódicos estaban en Dato o aledaños. Los edificios institucionales, los bancos, pues acabo de señalarlo, los mejores cafés, los mejores hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se modifica en el tiempo simplemente porque la ciudad crece extraordinariamente, y una parte de esas funcionalidades, añadido a los procesos de gentrificación urbana, que es un mal que se está produciendo en el conjunto de nuestras ciudades, lo que acaban haciendo es el efecto donus, que se ha llamado a veces, ¿no? Vacían funcionalmente los espacios centrales, se sustituye la funcionalidad y la ocupación, determinados actores se mueven fuera del espacio, el famoso desplazamiento de la caja vital o del ayuntamiento, ¿no? Y entonces quedan espacios que originalmente fueron centrales, pero que ahora mismo te podrías hacer la pregunta de si siguen siéndolo más allá de los 5 días que duran las fiestas patronales. Y ahí lo dejamos. Muy ¿vale? bien. Para las preguntas y para las cuestiones. Eso es. Pero antes, aprovechando tu capacidad de análisis de la actualidad y no del urbanismo. Pero no me preguntes por Trump. Y de la arquitectura, pues mira, por ahí vamos. Vas a comenzar un nuevo curso, como todos los años y tal, que se llama Fundamentos del Mundo Contemporáneo. Y por primera vez me has confesado antes que estabas preocupado. O sea, dice, porque es que no sé qué voy a decir. Que ya está bien que tú, catedrático, con 1000 libros y llevando 40 años de... La preocupación no tiene que ver tanto con el conocimiento como con lo que se traslada en el conocimiento, claro, ¿no? La materia de... Claro, la preocupación es que si tú estás explicando historia contemporánea, y en concreto no historia contemporánea es la Revolución Francesa, con lo cual tú explicas la Revolución Francesa y Robespierre, Saint-Just, Marat, no hay ningún problema, porque ahí sabemos cómo empieza y cómo termina. Pero si estás hablando de fundamentos del mundo contemporáneo, se supone que tienes que transmitir a los alumnos una idea principal, y es en qué se soporta el mundo contemporáneo en que ellos viven. Entonces tú les explicas, pero cuando ves que las bases, los fundamentos del mundo contemporáneo en que ellos viven están siendo en la actualidad, y no hoy, sino ya desde hace tiempo, tan alterados, tan cuestionados, tan puestos en solfa, si les sigues contando lo de siempre, les estarías contando una historia, el cuento de la buena pipa. Porque en realidad eso sigue siendo lo que da sentido a nuestro mundo,
la racionalidad, un cierto espíritu laicista, el humanismo, el internacionalismo, la noción de vivir en un mundo compartido, una cierta generosidad. Por lo menos así se actúa en nuestro mundo, y sin embargo los valores que están prosperando en estos momentos y que de alguna manera están identificando, significando lo que podríamos llamar la nueva modernidad, van en contradicción directa con esto que estamos diciendo. Entonces, me genera un problema que lo resolveremos a partir de mañana, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero genera una dificultad extraordinaria por el hecho de tratar de ser sinceros con unos muchachos que, si estuvieras explicando la Edad Media, no pasa nada, porque sabemos cómo empieza y cómo termina el cuento, pero en el caso del tiempo contemporáneo, el tiempo contemporáneo sigue abierto, y por lo tanto tienes la obligación de contarles cuáles son nuestros grandes estímulos y nuestras grandes expectativas como civilización moderna, como civilización contemporánea, y hasta qué punto esos estímulos y esas expectativas y esos valores que han fundamentado nuestra civilización reales, ¿no? De alguna manera están siendo puestos en cuestión. Y sobre todo la velocidad. ¿Y por qué? No solo qué, sino por qué y de qué manera y a qué velocidad, ¿no? Entonces, bueno, esto va a generar sus dificultades, pero bueno, saldremos vivos de esta también otra vez, espero. Bueno, ahora las preguntas. Bueno, ¿alguien quiere alguna, sobre todo el mundo arquitectónico, igual quiere alguna pregunta, alguna? Bueno, han salido muchas ideas, muchas cuestiones que no tienen por qué desarrollar. Venga, adelante. Perdón, pero no es una pregunta realmente, es más dos detalles que he visto en las fotografías. Las dos fotos que preguntaste no estaban en Olarizu porque estaba demasiado... Sí. Eran Aretxabaleta, seguramente. Sí, claro, eso además es. Hay un sitio cerca ahí con mansiones así modernas que está muy bien para sacar fotos. Cuando sube la carretera esa que han hecho, sí, efectivamente. Y luego, en la imagen de la procesión inaugural del tramo de General Álava, me he fijado, no lo vi en el libro cuando lo leí, pero ahora justo un anuncio de Coca-Cola, que de hecho me ha parecido lo más llamativo de todo. Porque sí, esos militares y ese clero pues lleva ahí un siglo, es algo tradicional, pero tú no solo con la apertura de la calle General Álava, sino con ese anuncio ves como la globalización o la modernización de... No sé, me parece bastante llamativo. Si os fijáis ahí, en la comitiva empezó, el punto de partida en Dato empezó pasando por una tómbola pro templos. Había una tómbola que se supone que lo que iban a sacar sería para hacer más iglesias, qué sé yo, para pro templos debe significar eso. Y sin embargo, así empezó, pero terminó, como muy bien está señalando, con la chispa de la vida. Y la chispa de la vida, que es el cartelón que tenemos aquí a la derecha, la chispa de la vida, pues lo representaba muy bien la eclosión de esa fuente, ¿no? Que es la única chispa de la vida que había en este lugar. Son unas fotos, me parece, formidables, ¿no? Y hay un montón de cientos, si queréis ver, hay un montón de imágenes sobre la apertura, porque debió ser un hecho realmente extraordinario el de la apertura de esta bueno, que ya veis que la apertura era la apertura sensu stricto, porque lo que son las casas que había al lado, pues eran esas casas que irían desapareciendo posteriormente, ¿no? Y ahora son esos espacios interiores de las manzanas que eran viejas construcciones de la vieja ciudad, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Esa fuente duró muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, efectivamente. Pero la querencia por las fuentes era, digamos que se asentó, porque cuando se hace la discusión con la Plaza de los Fueros, la ciudad se divide entre los que son partidarios de hacer la plaza que ha acabado haciéndose y los otros eran partidarios de hacer otra fuente luminosa, ¿no? Pero bueno, en Bilbao hicieron una fuente inteligente ahí en el Parque de la Casilda, ¿no? También, y que lo tuvieron, la fuente cibernética, ¿no? ¿Había algo ahí o era parque también? ¿Esto? No, en Doña Casilda, en Bilbao. Ah, no, sería el parque, supongo que harían hicieron la fuente en el medio, ¿no? Pues supongo yo, no sé. Más cuestiones. Yo me he quedado viendo iba a la ciudad Vitoria, eso vaya por delante, aunque venía aquí de niño. Pero me he quedado con la impresión de esos edificios que han desaparecido del ensanche. Cuando se veían esas fotos, incluso desde arriba, se veían muchos tejados de estos de zinc con guardillas y daba la impresión de que esto fuera algo parisien, algo tipo parisien, ¿no? Segundo Imperio. Montones de estos edificios que han desaparecido, parece que hubiésemos entrado en la Segunda Guerra Mundial, hubieran venido los alemanes, los hubieran bombardeado todos, y en vez de reconstruirlos exactamente igual como hicieron en París, se hizo otra cosa. Y sin embargo, se hizo mucho esfuerzo por mantener los edificios medievales del casco antiguo. Con lo cual nos hemos quedado con una ciudad
medieval. ¿Qué es lo que se muestra a los turistas? Claro. La ciudad medieval. Cuando viéndolo con esas fotos dices, esto podría haber sido también una ciudad europea, una ciudad más renacentista, más con otro empaque, ¿no? Y sin embargo solamente se saca lustre a la parte medieval. Y es muy triste. Pienso que es muy triste porque no se ha sabido mantener o apreciar toda la parte del ensanche que tenía edificios, desde mi punto de vista, que no soy arquitecto, yo creo que bastante interesante. Eso se nota mucho comparando este libro con el que se ha hecho sobre San Sebastián, claro, que es el extremo. San Sebastián lo que hace es reproducir esa estética francesa que dices de fin de siglo, porque hace una apuesta por una ciudad turística. Entonces la apuesta por una ciudad turística tiene que recuperar esa modernidad vinculada a esa burguesía que se va a establecer pero en este caso el primer detalle que ha señalado es muy oportuno porque este derribo es muy tardío, pero es un derribo que afecta a una tipología de edificios, efectivamente, ¿no? Al punto que, fíjate, cuando se ha reproducido alguno, el Hotel Ciudad de Vitoria, se ha reproducido recreando esa Vitoria que desaparece, curiosamente, ¿no? Y al final lo que ha acabado quedando como elemento patrimonial fundamental de la ciudad, efectivamente, es el casco antiguo, que no es medieval, que en realidad es un casco moderno en la edad moderna, me refiero, siglos XV, XVI, XVII y parte del XVIII, pero bueno, que lo identificamos con un casco medieval y que constituye la base de nuestro patrimonio. Y no es casual que, a la vez que se produce esa recuperación historicista del casco viejo medievalizante, vamos a decirlo así, como bien indicabas, a finales de los años 50 y durante los años 60 se están derribando este tipo de edificios, pues muy de Segundo Imperio, muy a la francesa, con sus mansardas, con sus guardillas en los tejados, etcétera, que quedan muchas todavía. Hoy he venido por la calle Manuel Iradier y siguen quedando casas que tienen este recordatorio, pero ya no tienen la solemnidad que podían tener pues este tipo de edificios que pues sí, que la verdad que sí que han desaparecido, yo creo que la mayoría de ellos, y en el libro se ven un montón, y chalés también que tenían este tono, este carácter, sí que y por eso en el libro se dice esas palabras famosas de Víctor Hugo, que Víctor Hugo decía que el mejor casco histórico que había, casco medieval, que había en el mundo, en Europa, porque solamente en Europa podía haber cascos góticos, eran el de Nuremberg y el de Vitoria. El de Nuremberg efectivamente le pasó por encima una guerra mundial, ¿no? Aunque supongo que como buenos alemanes reconstruirían lo que se derribó, pero bueno, podemos decir que si resucitara Víctor Hugo diría que el mejor casco histórico medieval del mundo europeo, de Europa y por lo tanto el mundo, sería el de Vitoria. Pero ahí se quedó, esto otro desapareció o cambió de color, vamos a decirlo así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Víctor Hugo estuvo en Vitoria? ¿Víctor Hugo estuvo en Vitoria? No creo, pero leería, vamos, tendría un conocimiento libresco, vamos, no me suena a mí. No, si hubiera estado Víctor Hugo en Vitoria, habría una casa de Víctor Hugo. O una estatua. ¿De la catedral, debajo de la catedral vieja? ¿Cómo se llamaba? Creo que sí. Ken Follett. Si no está aquí en Follett, la avenida se llamaría Víctor Hugo si hubiera estado aquí. Si hubiera estado, o sea, Napoleón estuvo aquí, durmió 3 noches y hay una casa de Napoleón, imagínate, ¿no? Si hubiera venido Víctor Hugo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, al final de la charla has comentado que el centro no es el centro. Bueno, no, que es un... Además que no es una pregunta que la haga yo, sino que la gente que vive en el centro se hace la pregunta de manera más dramática que la que lo hago yo, que vivo en las afueras, ¿no? No, bueno, posiblemente cualquiera de nosotros lo puede constatar, los mejores bares y los mejores restaurantes que hay en esta ciudad ya no están en el centro, o ya no están todos en el centro, ¿no? Yo soy colindante con Zabalgana y cuando uno pasea por Zabalgana dice, joder, esto sí que parece el centro, esta gente no necesita venir a la calle Dato para vivir bien, ¿no? Y la avenida Zabalgana se dedica a cosas pintorescas, como es estos que te... ¿Cómo se llaman? Los que te... Masajes, no. Fisioterapeutas, lo que tengo que ir yo para mi muñeca. Para la mano. Fisioterapeutas y psicólogos varios. O sea,
Sí. Y clínicas de maternidad, clínicas de fertilidad, clínicas de fertilidad, ¿no? No, pues... Y alguna clínica veterinaria. Es decir, las ocupaciones ahora centrales pues ya no están tanto en la... No hay más que ver lo que ha ocurrido con la gran operación comercial de toda la manzana de San Prudencio, Dato, General Lava, etcétera, ¿no? Bueno, pues en otro tiempo pues hubiera sido un pelotazo modelo Boulevard, vamos a decirlo así. En este pues ha durado la intemerata, se ha resuelto de aquella manera, si acaso se ha resuelto, y ahí está, ¿no? O edificios como el del... ¿Cómo se llama? La cafetería, el de la cafetería de siempre, ¿no? Que lleva un montón de años cerrado, todo eso, ¿no? El río, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la calle Dato y su entorno, pues no es precisamente lo... Claro, pero no es lo que más para enseñar en esta ciudad ahora mismo, y de hecho hay una preocupación, y creo que se generó incluso una asociación vecinal en ese sentido, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo con las funcionalidades. Si las funcionalidades potentes se desplazan, y se desplaza el personal, y se desplaza ese tipo de ocupación, de consumo, de gasto, etcétera, pues se desplaza el centro. El centro no es son el familias centro jóvenes, físico, además, claro, con muchos hijos, y con gasto, claro. Está... Eso es. O sea, crear institutos, centros... Pero bueno, yo lo quise dejar como pregunta, vamos, tampoco. Posiblemente en sociedades como la nuestra el centro se desperdiga, ¿no? Lo que tenemos es una policentralidad, que tampoco está mal, que es lo que ocurre también en otros lugares, igual que... Y luego ese proceso de gentrificación pues tiene sus efectos también notables, ¿no? Ahora en Navidad os habréis fijado que abren comercios nuevos, que posiblemente en marzo estarán cerrados. Efímeros incluso. Claro, son muy efímeros en ese sentido, porque supongo que pagar 3 meses de renta, pues rentará en torno a la Navidad, pero luego sales pitando, ¿no? Pero bueno, esto ya no tengo ni idea, que yo soy historiador. ¿Alguna cuestión más? ¿Algo más? ¿A la 1? ¿A las 2? Pues ala, a tomar un vinito aquí. Gracias, Antonio Rivera.